El aire acondicionado en la oficina de Daniela zumbaba con una monotonía que me irritaba la piel. Llevaba 3 noches durmiendo en una silla reclinable de hospital, sintiendo el peso de cada minuto, mientras mi esposa Lucía luchaba contra una preeclampsia severa en la sala de cuidados intensivos. Estaba en esa sucursal bancaria porque necesitaba desbloquear el fondo de emergencia médica que mi abuelo había dejado estipulado para la familia. En lugar de una firma y un cheque de caja, me encontré frente a un monitor congelado y una ejecutiva de cuenta que no dejaba de fruncir el ceño. Daniela ajustó sus lentes, giró la pantalla hacia mí y señaló una línea sombreada en rojo. Me explicó que el fideicomiso principal no solo estaba bloqueado, sino que la cuenta vinculada al nombre que habíamos elegido para nuestro hijo ya tenía un beneficiario registrado. Según el sistema del banco, alguien con ese nombre exacto llevaba 3 años cobrando los rendimientos agrícolas que mi abuelo había destinado para su primer bisnieto varón. Ese nombre era Sebastián. No era un secreto en la familia que el testamento de mi abuelo, redactado a finales de los años 80, era un desastre de ambigüedades legales y machismo de otra época. Había dejado tierras en Michoacán que generaban ingresos considerables, y una cláusula muy específica dictaba que el grueso de esos dividendos pasaría al primer descendiente que llevara el nombre del patriarca original de la familia. Yo nunca le presté atención a ese dinero. Soy ingeniero civil, tengo mi propia constructora, y Lucía y yo elegimos el nombre de Sebastián simplemente porque nos gustaba cómo sonaba. Teresa, mi hermana mayor, tenía una perspectiva muy distinta sobre el patrimonio. Teresa dirige una agencia de relaciones públicas que desde afuera parece un éxito rotundo. Eventos corporativos, campañas políticas locales, fotografías en revistas de sociedad. Sin embargo, su estilo de vida siempre ha requerido más combustible financiero del que su empresa realmente produce. Cuando Lucía y yo anunciamos el embarazo durante una comida de domingo hace 5 meses, la reacción de Teresa fue gélida. No hubo felicitaciones ni abrazos. 2 días después me envió un mensaje de voz exigiéndome que cambiáramos nuestras opciones. Su argumento era que ella planeaba someterse a tratamientos de fertilidad en un futuro indeterminado y que ya había apartado el nombre de Sebastián para su eventual hijo. Le respondí que los nombres no se apartan como si fueran mesas en un restaurante. Pensé que era un capricho más de los muchos que le habíamos tolerado toda la vida. No respondí a sus siguientes mensajes y archivé el asunto en mi mente como una rabieta irrelevante. Pero sentado frente al escritorio de Daniela, la rabieta de mi hermana adquirió la forma de un fraude estructural. Le pedí a la ejecutiva que me imprimiera los estados de cuenta y los documentos de constitución de ese beneficiario. Daniela me advirtió que por políticas de privacidad solo podía mostrarme los folios de registro al ser yo un miembro del fideicomiso, pero no los movimientos detallados. Fue suficiente. El beneficiario no era un niño, era una entidad moral, una asociación civil registrada como Fundación Sebastián Cárdenas. Salí del banco y me senté en el auto bajo el sol abrasador del mediodía. La cabeza me daba vueltas. El seguro de gastos médicos mayores había cubierto una parte de la hospitalización de Lucía, pero los honorarios de los especialistas neonatales y la incubadora de nuestro hijo, que había nacido prematuro a las 32 semanas, estaban agotando nuestras reservas líquidas. Necesitábamos el fondo de emergencia familiar. Teresa había interpuesto un recurso legal preventivo, argumentando una disputa de derechos de asignación, lo cual había congelado todas las cuentas subsidiarias del fideicomiso. Mi propia hermana estaba estrangulando financieramente a mi familia, mientras mi esposa y mi hijo luchaban por su vida, todo para proteger un desfalco que había orquestado años atrás. Arranqué el auto y manejé directamente al despacho de Octavio. Él había sido el contador de mi abuelo y seguía administrando los asuntos fiscales de toda la familia. Era un hombre meticuloso, de trajes grises y actitud evasiva, que siempre parecía saber más de lo que decía. Entré a su oficina sin anunciarme. La secretaria intentó detenerme, pero cerré la puerta detrás de mí y me senté frente a él. Le arrojé la copia del folio que Daniela me había entregado. No alcé la voz.
La fatiga me había robado la capacidad de gritar, lo cual hizo que mis palabras sonaran mucho más frías. Le pregunté directamente cuánto le había pagado Teresa para ayudarla a constituir una asociación civil falsa y hacerla pasar por un bisnieto ante la junta fiduciaria del banco. Octavio palideció, intentó balbucear una excusa sobre el secreto profesional, pero lo corté de inmediato. Le expliqué la situación de Lucía, le detallé los aparatos a los que mi hijo estaba conectado. Luego, puse mi teléfono sobre la mesa y le di dos opciones. O me entregaba la documentación completa de la simulación fiscal que habían armado, o en ese mismo instante llamaba a la unidad de inteligencia financiera para denunciar un fraude corporativo con su firma en los documentos constitutivos. El silencio en la oficina fue denso. Octavio se quitó los lentes, se frotó los ojos y finalmente abrió la caja fuerte que tenía detrás de su escritorio. Me confesó que no lo había hecho por dinero, sino por miedo. Hace 5 años, Octavio había cometido un error grave en la declaración anual de las empresas agrícolas de la familia, lo que derivó en una multa millonaria que él cubrió moviendo fondos de otras cuentas sin autorización. Teresa lo descubrió. En lugar de denunciarlo, lo usó. Lo obligó a aprovechar la redacción anticuada del testamento de mi abuelo. Como el documento estipulaba que los fondos se entregarían a Sebastián Cárdenas, sin especificar explícitamente si se trataba de una persona física o moral, en la primera línea de la cláusula de rendimientos crearon la AC. Teresa había estado drenando millones de pesos anuales para inyectarlos en su agencia de relaciones públicas y mantener su fachada de éxito. Cuando supo que mi esposa estaba embarazada y que el niño se llamaría Sebastián, Teresa entró en pánico. El nacimiento de un heredero físico real provocaría una auditoría automática por parte del banco para transferir los derechos del fideicomiso, exponiendo su red de empresas fantasma. Por eso exigió que cambiáramos el nombre. Por eso había congelado los fondos médicos. Su objetivo era asfixiarme económicamente, hasta obligarme a registrar a mi hijo con otro nombre bajo un acuerdo legal que ella misma me había enviado a través de su abogado esa misma mañana. El acuerdo era una extorsión elegante. Ella levantaba la restricción del fondo médico si yo firmaba un documento, renunciando a cualquier reclamación sobre el fideicomiso principal en nombre de mis descendientes. Esa noche, de vuelta en el hospital, observé a mi hijo a través del cristal de la incubadora. Era tan pequeño, su pecho subía y bajaba con el ritmo del respirador artificial. Lucía seguía sedada, pero los médicos me habían dicho que lo peor ya había pasado. En ese pasillo estéril y silencioso, tomé una decisión. No iba a ceder ante el chantaje, ni iba a negociar con la mujer que había puesto el orgullo y el dinero por encima de la vida de su propia sangre. Llamé a Teresa a la mañana siguiente. Fingí desesperación. Le dije que no podía más con los gastos del hospital y que estaba dispuesto a firmar su acuerdo, pero con una condición. El trámite debía hacerse directamente en las oficinas del banco fiduciario, para que el desbloqueo de los fondos médicos fuera inmediato. Ella aceptó, confiada en que su estrategia de presión había funcionado. La reunión tuvo lugar 2 días después en la sala de juntas de la institución financiera. Teresa llegó impecable, con un traje sastre oscuro acompañada de su abogado. Su postura era la de una benefactora compasiva. Me miró con una falsa lástima que me revolvió el estómago y me tendió la pluma de plata que solía ser de nuestro abuelo. Daniela, la ejecutiva del banco, estaba sentada a la cabecera de la mesa revisando los papeles del desbloqueo. Antes de firmar, saqué de mi maletín un sobre manila. Eran las actas constitutivas de la Fundación Sebastián Cárdenas, los registros de transferencias que Octavio me había proporcionado y una copia certificada del acta de nacimiento de mi hijo que había tramitado esa misma mañana de forma express. Deslicé los documentos hacia Daniela. Le pedí formalmente, como miembro del fideicomiso, que iniciara la auditoría de transición de beneficiario, ya que el legítimo heredero físico acababa de ser registrado legalmente. El abogado de Teresa intervino de inmediato, intentando invalidar mi solicitud, argumentando que ya existía un beneficiario previo y que el asunto debía dirimirse en tribunales civiles, un proceso que tomaría años.
Teresa sonreía con la arrogancia de quien cree tener todas las salidas cubiertas. Me dijo con voz calmada que estaba cometiendo un error, que la testarudez solo perjudicaría a Lucía y al bebé. Daniela no se inmutó. Leyó detenidamente los documentos de Octavio y luego abrió el expediente original del testamento de mi abuelo. Un tomo grueso y amarillento que los abogados del banco rara vez consultaban más allá de las primeras páginas. La ejecutiva ajustó sus lentes, miró fijamente a Teresa y pronunció las palabras que desmoronaron el teatro de mi hermana. Le informó que la cláusula 14ª del contrato fundacional establecía que, en caso de comprobarse la simulación de identidad mediante entidades morales para el cobro anticipado de rendimientos, el responsable directo quedaba automáticamente desheredado y la institución fiduciaria estaba obligada, por mandato legal, a congelar los bienes del infractor para restituir el capital desviado con intereses moratorios al patrimonio original. El color abandonó el rostro de Teresa. Su abogado le arrebató el documento a Daniela, buscando desesperadamente la cláusula. Pero estaba ahí, redactada con la precisión implacable de un hombre que desconfiaba de todo, incluso de su propia familia. Teresa no había leído el contrato completo, solo se había fijado en los calendarios de pagos. En menos de 20 minutos, la dinámica de poder cambió irrevocablemente. Daniela notificó al departamento legal del banco. Al confirmarse el fraude fiduciario interno, las restricciones impuestas por Teresa se anularon. Los fondos médicos de emergencia fueron liberados y transferidos a mi cuenta casi de inmediato. Teresa intentó hablar, intentó amenazar a Octavio, intentó apelar a nuestra infancia, pero yo simplemente me levanté de la mesa. No hubo gritos ni reclamos teatrales. El peso de la burocracia financiera iba a destruir su estilo de vida, sus empresas y su reputación social de una forma mucho más eficiente de lo que cualquier venganza personal podría lograr. Pagué las cuentas del hospital esa misma tarde. 2 semanas después, Lucía fue dada de alta. Y un mes más tarde nuestro hijo por fin pudo salir de la incubadora e ir a casa con nosotros. La agencia de Teresa fue embargada para cubrir los millones que debía restituir al fideicomiso, el cual ahora pertenece íntegramente a mi hijo, administrado bajo un marco legal estricto y transparente que yo mismo superviso. No volvimos a tener contacto con ella. Esta mañana preparé café mientras Lucía dormía. Caminé hacia la habitación de nuestro hijo. La luz del amanecer se filtraba por la persiana, iluminando suavemente la cuna. Me quedé allí, escuchando su respiración profunda y constante. En un cajón del buró descansaba el acta de nacimiento original y el nuevo contrato del banco. Ya no representaban una batalla ni una herencia, solo eran un trámite resuelto. Acomodé la manta sobre él, cerré la puerta en silencio y continué con mi día. Pensé que salir de esa sucursal bancaria con el comprobante de transferencia en la mano marcaba el final definitivo de la pesadilla. Había subestimado por completo la capacidad de supervivencia de mi hermana. En México, tener la razón legal y los documentos en la mano a veces es solo el boleto de entrada para una guerra de desgaste, y Teresa tenía un ejército de abogados dispuestos a pelear cada coma del testamento de nuestro abuelo. Apenas 48 horas después de que Daniela, la ejecutiva del banco, congelara las cuentas de la Asociación Civil Fantasma, recibí una notificación en las oficinas de mi constructora. El abogado de Teresa, el licenciado Montes de Oca, había interpuesto un amparo directo alegando violaciones al debido proceso fiduciario y acusando al banco de actuar de manera unilateral. El amparo no revertía la liberación de los fondos médicos que ya había usado para pagar el hospital, pero congelaba absolutamente todo lo demás. El fideicomiso volvía a estar en el limbo. La verdadera gravedad de la situación me golpeó esa misma semana, cuando 2 de mis proveedores de materiales más importantes me cancelaron líneas de crédito que llevábamos años manejando. Alguien había filtrado a la Cámara de la Industria de la Construcción un rumor devastador, que mi empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero y desvío de fondos familiares.
Era el modus operandi clásico de la Agencia de Relaciones Públicas de Teresa. No necesitaba ganarme en los tribunales de inmediato. Su estrategia era asfixiar mi fuente de ingresos principal para obligarme a negociar la rendición. Lucía seguía en casa, recuperándose lentamente de la preeclampsia. Nuestro bebé, Sebastián, requería monitoreo constante, visitas de especialistas y medicamentos que no cubría el seguro básico. Yo trataba de mantener un rostro de absoluta tranquilidad cada vez que cruzaba la puerta de nuestra casa, pero por dentro el estrés me estaba devorando. Las nóminas de mis trabajadores estaban a punto de vencer. Las obras se estaban retrasando por la falta de materiales, y mi hermana no dejaba de enviar mensajes pasivo-agresivos a través de terceros, sugiriendo que un acuerdo confidencial podría hacer que todos mis problemas de reputación desaparecieran mágicamente. Necesitaba acorralarla de manera definitiva, y para eso el testimonio de Octavio era la pieza clave. Sin embargo, el contador había desaparecido. Su despacho en la colonia del Valle estaba cerrado con candado. Su teléfono mandaba a buzón directamente y su secretaria aseguraba no saber nada de él desde el día en que lo confronté. Sabía que Octavio no era un criminal empedernido, sino un hombre asustado que había tomado pésimas decisiones para cubrir un error. Si Teresa lo encontraba primero, lo obligaría a firmar declaraciones notariales, asumiendo toda la culpa del fraude, dejándola a ella como una víctima engañada por su propio administrador. Comencé a rastrearlo por mi cuenta. Recordé que Octavio solía mencionar a su hermana mayor, Leticia, quien administraba una pequeña cafetería cerca del centro de Coyoacán. Fui a buscarla un martes por la mañana, cuando la clientela era escasa. Leticia era una mujer de mirada dura y desconfiada. Al principio, negó tener contacto con él, pero cuando le expliqué con absoluta frialdad que la unidad de inteligencia financiera estaba a punto de girar órdenes de aprehensión y que su hermano sería el chivo expiatorio perfecto para una mujer con las conexiones políticas de Teresa, su actitud cambió. Me pidió que me sentara en la mesa del rincón, lejos de la ventana. Leticia me confesó que Octavio estaba escondido en una casa de descanso en Cuernavaca, aterrorizado. No le temía tanto a la cárcel como a las personas con las que Teresa se había involucrado para mantener su nivel de vida. Según Leticia, el desfalco de los rendimientos agrícolas no había sido suficiente para cubrir los agujeros financieros de la agencia de mi hermana. Teresa había utilizado las tierras de aguacate de la familia en Michoacán, las mismas que respaldaban el fideicomiso de mi hijo como garantía colateral para obtener préstamos no regulados con prestamistas locales de dudosa reputación. Octavio había descubierto esos pagarés ocultos apenas unas semanas atrás. La revelación me dejó sin aliento. Mi hermana no solo nos estaba robando dinero, había puesto en riesgo el patrimonio físico de la familia ante grupos que no resolvían sus disputas en tribunales civiles. Leticia deslizó sobre la mesa una llave pequeña de metal oxidado. Me explicó que pertenecía a una caja de seguridad en una empresa privada de resguardo en Polanco, abierta a nombre de un tercero. Octavio había guardado ahí los libros de contabilidad paralelos, copias de los pagarés y los correos impresos, donde Teresa le daba instrucciones explícitas sobre cómo falsear las asambleas de la asociación civil. A cambio de la llave y de la ubicación exacta de los documentos, Leticia me exigió un trato inquebrantable. Yo debía utilizar la información para destruir legalmente la estructura de Teresa, pero garantizando que Octavio recibiera inmunidad y protección a través de un criterio de oportunidad con la fiscalía. Acepté sin dudarlo. No me interesaba destruir al contador. Mi objetivo era arrancar de raíz el peligro que acechaba a mi familia. Con la llave en el bolsillo, me dirigí esa misma tarde a Polanco. El proceso de autenticación en la bóveda fue tenso y burocrático, pero finalmente me dejaron a solas en un cuarto blindado con una caja de metal sobre la mesa. Al abrirla, encontré exactamente lo que Leticia me había prometido y algo mucho peor. Había fotografías de las huertas en Michoacán, con hombres armados custodiando las empacadoras, y un contrato preliminar de cesión de derechos ejidales firmado por Teresa.
Si ella lograba ganar el amparo contra el banco y recuperar el control del fideicomiso, su primer movimiento sería entregar las tierras para saldar sus deudas, despojando a mi hijo de su herencia y metiendo a criminales directamente en el núcleo de nuestro patrimonio familiar. El tiempo ya no se medía en meses, sino en días, y la siguiente jugada tenía que ser letal y definitiva. Salí de la bóveda en Polanco con el portafolio aferrado al pecho, sintiendo que llevaba una bomba de tiempo en las manos. La magnitud del engaño de Teresa había superado cualquier riña familiar por dinero. Había cruzado la línea hacia el crimen organizado. Sabía que no podía enfrentar esto en un tribunal civil ordinario. Si presentaba esas pruebas en el juicio de amparo, los abogados de mi hermana encontrarían la forma de retrasar el proceso mientras ella alertaba a sus prestamistas. Necesitaba un golpe fulminante, uno que le arrebatara el control antes de que pudiera reaccionar. Esa misma noche, me reuní con un viejo compañero de la universidad que ahora trabajaba como abogado especialista en delitos financieros. Revisamos cada página, cada pagaré y cada correo impreso. Él me advirtió que al entregar esa documentación a las autoridades federales, las tierras en Michoacán quedarían aseguradas por el gobierno durante años como parte de la investigación y que mi familia perdería los ingresos agrícolas a corto y mediano plazo. Era el precio a pagar por desmantelar la estructura de mi hermana. Acepté sin dudar. La seguridad de Lucía y de mi hijo valía mucho más que cualquier huerta de aguacates. 2 semanas después, el licenciado Montes de Oca nos citó en un centro de mediación alternativa en la colonia Juárez. Teresa había solicitado la reunión bajo el pretexto de llegar a un acuerdo extrajudicial, asumiendo que el estrangulamiento financiero a mi constructora me había doblegado. Llegué solo, vistiendo mi ropa de trabajo, aparentando el agotamiento que ella esperaba ver. Teresa me recibió con una sonrisa condescendiente, cruzó las piernas y me ofreció un café antes de que su abogado deslizara sobre la mesa un grueso contrato de cesión de derechos. Leí el documento en silencio. Básicamente, me exigía ceder la administración total del fideicomiso a su agencia, a cambio de retirar la campaña de difamación contra mi empresa y pagarme una mensualidad raquítica para los gastos médicos. Tomé la pluma, pero en lugar de firmar, la dejé a un lado y saqué de mi chaqueta una carpeta delgada. Adentro estaban las copias de los pagarés clandestinos y el acuse de recibo de la denuncia formal que habíamos interpuesto ante la Unidad de Inteligencia Financiera esa misma mañana, respaldada por la confesión notariada de Octavio bajo un criterio de oportunidad. Le expliqué, con un tono de voz que no reconocí como mío, que los libros paralelos, las fotografías de los hombres armados en las empacadoras y los documentos que comprometían las tierras de la familia ya formaban parte de una carpeta de investigación federal por lavado de dinero y fraude fiscal. El rostro de Teresa se desfiguró. Intentó arrebatarme los papeles, pero me aparté. Montes de Oca, al leer los sellos de la fiscalía y los delitos graves mencionados en el acuse, palideció. Recogió sus cosas en menos de 1 minuto y salió de la sala murmurando que él solo llevaba asuntos civiles corporativos y que renunciaba a su representación en ese instante, sabiendo que su propia licencia estaba en riesgo. Teresa se quedó sola, balbuceando amenazas que ya no tenían ningún peso, con las manos temblando sobre la mesa de cristal. Su agencia de relaciones públicas fue cateada al día siguiente. Las cuentas bancarias que usaba para mantener su farsa fueron congeladas por completo, esta vez por el gobierno federal. El peso de sus propias mentiras la aplastó rápido. Se vio obligada a huir del país antes de que se girara la orden de aprehensión formal. Perdimos el contacto de manera definitiva. Las tierras en Michoacán siguen bajo resguardo de las autoridades, un enredo legal que probablemente no se resuelva en una década. Pero el fondo médico y educativo de mi hijo, que estaba depositado en instrumentos bancarios independientes, quedó intacto y a nuestro nombre. Mi constructora tardó casi 1 año en recuperar las líneas de crédito y limpiar su reputación frente a los proveedores, pero lo logramos a base de trabajo arduo y reestructuración. Lucía se recuperó por completo
y nuestra vida retomó un ritmo tranquilo, lejos del veneno y la ambición que habían infectado a mi familia durante tanto tiempo. Esta mañana, antes de salir a supervisar una obra, entré a la habitación de Sebastián. Ya tiene casi 2 años y duerme aferrado a un pequeño camión de madera que le construí hace unos meses. Me quedé mirándolo desde el marco de la puerta, escuchando su respiración suave y constante. En la repisa de su cuarto, guardada dentro de una pequeña caja de cristal, descansa la vieja pluma de plata de mi abuelo. Ya no es un instrumento para firmar extorsiones, disputar herencias o perpetuar fraudes, ahora es solo un simple objeto inofensivo. Acomodé la manta sobre los hombros de mi hijo, cerré la puerta en silencio y salí a la calle, sintiendo por fin que el aire de la ciudad era ligero.